los reptilianos, para muchos titiriteros malditos, draconianos, seres que provienen de las estrellas y que manipulan a la humanidad a su antojo, que poseen la estirpe, la llamada sangre de dragón, que se mezcla con los linajes de los poderosos, de los reyes. Por eso hay gente que dice que la reina Isabel era una reptil, o Donald Trump, no tengo ni idea. Es una teoría conspirativa que yo no creo, me parece que es más una leyenda, un mito, pero eso no me impide analizarla, no me impide contarles a ustedes historias acerca de estos seres. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente voy a narrarles una historia que uno de ustedes me pidió que narrara. La posibilidad de que haya habido un encuentro con seres reptilianos en un pequeño pueblo de España el 30 de agosto de 1968. Este oyente de los audios de Cruz Escribiente me envió su relato. Yo investigué y encontré en varios diarios, blogs y páginas incluso oficiales del gobierno o de gobiernos locales de la región de Valencia, vuelvo a decir, en España, la existencia de esta leyenda rural, que para muchos no es una leyenda, sino una realidad. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque les voy a narrar una historia increíble acerca de un encuentro con un reptiliano aquí en los audios de Cruz Escribiente. La Yesa es un pueblo muy bonito de España. Allí cerca hay construcciones antiquísimas, castillos, fuertes. En este lugar la gente trabaja muchísimo, se cultiva naranja, pero sobre todo se explota arena. La población ha estado cada vez más reducida. Solo viven alrededor de 300 personas y a veces llega turismo. Los fines de semana pues hay más gente. La Yesa se está convirtiendo tristemente en un pueblo fantasma, pero algo muy raro sucedió ahí en agosto de 1968, el 30 de agosto de 1968. Ese día, 3 cazadores, según la historia popular, caminaban por las montañas de la Yesa. Cada uno llevaba, imagínense ustedes, una escopeta. Iban en busca de jabalíes, iban en busca de ciervos. Caminaban las montañas, veían los árboles que ululaban con el viento, que se mecían de un lado al otro. El sol, arriba, en todo lo alto, estaba atravesado por pequeñas hileras de nubarrones, blancos, 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 como copos de nieve. Los 3 jóvenes cazadores empezaron a mirar en el suelo las huellas de los animales. Empezaron a mirar entre el fango, el barro, las sinuosas formas de los cascos de los cerdos de monte que habían dejado hundido el suelo. Prepararon entonces sus escopetas. Llevaban 2 de balas, 2 que tenían casquillos, que tenían cartuchos, y una que era de pólvora, de fisto, de esas que lanzan metralla. Estaban seguros que encontrarían su presa en cualquier momento. Bajaron por unas cañadas, por unos caminos, pasaron encima de un riachuelo, de un puente, mientras el viento soplaba sobre su cabeza. Era 1968, vuelvo a decir, no había celulares. Si acaso habían cámaras y no todo el mundo las tenía, era lo costoso. Aparte había que comprar la película para poder tomar las fotografías. Algunas de esas películas solo te dejaban tomar 12, 24 exposiciones. Por eso no era habitual que nadie fuera al campo con uno de estos objetos, que estuviera preparado para tomar fotos. Dicen que estos 3 hombres, después de pasar por ese riachuelo, observaron cerca a una piedra, cerca a un matorral, allí donde había una especie de rastrojos grandes, arbustos, una sombra muy rara que no estaba definida. Parecía un bulto, parecía una especie de masa, allí una masa compacta que parecía reflejar con una especie de brillos opalescentes entre las ramas. Pensaron que se trataba tal vez de uno de estos animales, tal vez un ciervo. Hace mucho no veían ciervos por allí, pero sabían que en el pasado habían existido. Emocionados, los cazadores se dividieron como todo grupo de cazadores para evitar que el supuesto animal se escapara, que el supuesto animal huyera. Hicieron una emboscada,
Uno de ellos, el más joven, bajó rápidamente la montaña y se puso frente al arbusto. Los otros dos se quedaron arriba, listos para disparar, listos para acabar con aquel animal. Soñaban entonces comer carne de ciervo. Soñaban entonces con hacerse un jamón delicioso, como los jamones serranos de Pata Negra, pero más ricos, hechos de jabalí, más suculentos. De repente, dice la mayoría de la gente de este lugar, que he entrevistado a algunos de ellos, algo extraño sucedió. El arbusto empezó a vibrar y frente a ellos se levantó una especie de objeto discoidal, una especie de cilindro plano, 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 que brillaba como un espejo. La luz era pálida, 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 pero no calentaba, no calentaba. Y eso le pareció muy extraño por segundos a la mayoría, porque quedaron deslumbrados, pero era una luz fría, como la luz LED, como la luz eléctrica. El disco empezó a elevarse y a elevarse y a elevarse sobre el cielo. Parecía una cometa, parecía como si un cigarro flotara en medio del cosmos. Asustados, los hombres levantaron las escopetas y apuntaron a esa cosa que estaba allí. Y aquí es cuando el relato se pone realmente extraordinario. Y aquí es cuando el relato es realmente extraño. Porque dicen que ese día en La Yesa, en Valencia, en España, esa cosa que estaba entre el cielo empezó a vibrar. Empezó a vibrar. Empezó a tener un zumbido pequeño, un zumbido sordo que estremecía los cuerpos de los tres cazadores, que se habían olvidado de lo que había detrás del arbusto, se habían olvidado de la cacería, se habían olvidado de todo. Pues claro, piensen ustedes están pescando, están cazando, hasta están bailando y ven algo así en el cielo, todo se va al carajo, uno se olvida de todo. Y dice la mayoría de gente de La Yesa, en Valencia y de otras zonas cercanas, que entonces los cazadores se enfrentaron ahora sí a algo aún más aterrador. Ya no era un disco flotando con una luz blanca, blanca y fría, una luz muy fría, y tampoco era el zumbido, ese zumbido trepitante que los hacía sentir mal. No, había algo muy extraño, pues el disco se movió justo encima del arbusto donde estaba el supuesto ciervo, donde estaba el supuesto jabalí, y el bulto que estaba allí, el supuesto animal, se incorporó. Estaba sentado, estaba enconchado, como cuando un armadillo se pliega sobre sí mismo. Levantó dos extremidades y sí, eran dos brazos. Largos, 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 y en cada uno 4 dedos, y en la punta de cada dedo una especie de uña, de garra, negra, 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 más oscura que la mismísima noche, y su torso estaba cubierto de una especie de escamas, como la piel de una serpiente, como la piel de una lagartija, como la piel de una iguana. La criatura se incorporó, se levantó, y entonces se vieron sus dos piernas, que eran más largas que las de un ser humano. Aproximadamente este ser medía más de 2,5 metros y tenía una cola larga, 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 una cola gigantesca que terminaba en una punta con una especie de protuberancias filudas que parecían zarpas, nada más y nada menos que zarpas. Los cazadores se quedaron en silencio, aterrorizados. Su corazón parecía querer salir de su pecho y de repente se dieron cuenta que este extraño ser tenía ojos, que tenía ojos de color verde, iridiscente, profundo, como si fuesen una especie de esmeralda, cristalina y aceitosa, y se quedó mirando al primer cazador casi a los ojos. Y entonces dicen que pasó lo más aterrador de este relato. Y es que aquel extraño ser abrió de repente su boca de par en par, como si fuera un compás de colegio. Su quijada se desencajó 180 grados
y del interior emergió una lengua bífida, una lengua que tenía dos partes y que se movían cada uno de arriba abajo de forma discordante. Imagínense ver eso, imagínense ver una lengua partida en dos, una parte se mueve hacia arriba y otra hacia abajo, como la lengua de una serpiente, pero aún más babosa, aún más aterradora. Los cazadores quedaron completamente asustados, ni siquiera tomaron sus armas para disparar porque estaban congelados, porque estaban frente a esta extraña criatura. Lanzó alguno un grito y todos huyeron y corrieron. Atravesaron las montañas, atravesaron las colinas, llegaron hasta las goteras del pueblo, entraron por sus calles. La gente los vio pasar sorprendidos, temblando, sudando, llorando. Se dice que con el tiempo les preguntaron qué había pasado y solo después de algunas semanas contaron en una de las tabernas que existía todavía en aquel tiempo, en 1968, en La Yesa, en España, la historia que les acabo de narrar. El encuentro con un ser reptiloide que tenía dos piernas, dos brazos, una lengua bífida, que se escondía detrás de un matorral, y el extraño objeto luminoso que flotaba entre el cielo, que tenía forma de tubo, que brillaba con una luz muy fuerte, pero que no quemaba, que era más bien una luz fría. Una historia sorprendente que todavía se mantiene en la mente de muchos de los habitantes de esta región de España. ¿Existen los reptilianos? ¿Es posible entrar en contacto con estos seres? No tengo ni idea. Yo pienso que son leyendas como la que le acabo a ustedes de narrar. Antes de comenzar con la historia, antes de iniciar con la narración, quisiera hacer una reflexión en torno al tema de los reptiloides, de los hombres lagartos, de los reptilianos. Y es que aunque en la ufología existan muy pocos casos, como el que les voy a narrar, en la historia de la humanidad los seres reptiles siempre se han visto como seres malditos, como criaturas negativas, aunque en algunos se asocian con la creación misma. Y esto es muy extraño porque se asocia la creación de la humanidad, la creación de los seres humanos, con los seres reptilianos que están allí en el Génesis, en el inicio, pero que al mismo tiempo son malvados. Como la serpiente del paraíso, aquella serpiente que tentó a Adán y Eva a comer la manzana, que significa el conocimiento. Y este mito sí es realmente poderoso, porque nos habla que una serpiente, un reptil que habla, convence a los primeros seres humanos para que dejen a Dios, sean conscientes y conozcan el mundo. Es que comer la manzana es la representación de la inteligencia misma. Son los reptiles en la Biblia los que transforman a los seres humanos inocentes en científicos, en personas que experimentan el mundo, en que sufren el dolor y son expulsados del paraíso. Un ángel con una espada de fuego va hasta allí y los saca del Edén y empiezan a sufrir y a envejecer. Es extraño porque este mito o esta leyenda o para muchos esta realidad lo que refleja es que hay una intervención de un ser extraterrestre, porque ese ser, la serpiente, sería el mismísimo demonio y ellos no son de este mundo, ellos son del mundo espiritual. Es muy extraño. También entre los mayas estaba Kukulcán, que es muy similar o es casi el mismo, es la misma raíz mitológica de Quetzalcóatl, el dios civilizador, la serpiente emplumada que vino y les enseñó a los mexicas y a otras culturas mesoamericanas y norteamericanas a cultivar, a construir grandes templos, a mirar las estrellas. Estos seres civilizadores en parte también representan un poco lo de la serpiente, es el conocimiento, reptiles nuevamente que vienen a cambiar el mundo, a entregarle a los seres humanos la luz como Prometeo, pero que al mismo tiempo los hacen sufrir. Aquí en Colombia, yo soy colombiano y soy antropólogo, estudié muchísimo el mito de Bachué. Los antiguos muiscas que hablaban una lengua llamada el chipcha, creían que en una laguna llamada la laguna de Fúquene había surgido la primera mujer, Bachué, que luego tendría hijos con su propio hijo en algo un poco incestuoso y que retornaría a la laguna de Fúquene y se transformaría en una serpiente que vive en las profundidades, según esas leyendas. Nuevamente,
extrañamente, son los reptiles los que cambian la historia de la humanidad, los que dan el conocimiento, los que reproducen a la humanidad. Y pues no es raro que hoy en día muchos teóricos conspirativos como David Icke piensen que estas serpientes o estos seres que vienen de las estrellas hayan transformado a la humanidad y sean esos titiriteros malditos que están allí tras bambalinas. Dicho esto, ahora sí les voy a narrar algo que ustedes me han pedido. Si quieren que narre otras historias, simplemente escríbame a mi correo, que es aecruzn@yahoo.es. También voy a entrevistar a algunos de ustedes. Alguien me acaba de escribir de Chile, también alguien me escribió de República Dominicana. Esté donde esté, escríbame ahí y narraré las historias de su pueblo, los entrevistaré y ustedes harán parte aquí de los audios de Cruz Escribiente. Somos una familia del misterio, somos gente que quiere, gente buena, que abre las puertas al más allá, que no comemos entero. Somos gente que escuchamos y que somos críticos. Y a partir de este momento, bienvenidos a esta narración de una leyenda española, el reptiliano de la Yesca. Para terminar, solo quiero decir dos cosas. Hace mucho tiempo no hacía estos audios solamente narrando. Y es que lo hago porque me gusta. También me gusta entrevistar personas. El siguiente podcast que viene es una entrevista buenísima. Pero quería hacer esta narración porque ustedes la pidieron. Sin ustedes yo no estaría aquí, frente a este micrófono, hablando solo, completamente solo, en mi apartamento de Bogotá. Los quiero donde estén, los quiero en donde se encuentren, en estos podcasts paranormales. No sé si existen los reptilianos. Lo que sí sé es que esas antiguas leyendas están en el corazón mismo, en la raíz de nuestra civilización. Están en el Islam. Las serpientes malvadas están también en el judaísmo, están en los antiguos Vedas y en las creencias budistas, como los nagas del hinduismo, seres mitad cobra, mitad ser humano, negativos, regresivos. Eso realmente es sorprendente. Está en las antiguas esculturas de la cultura Ubay. Está en las antiguas esculturas de la cultura San Agustín, en el sur de Colombia, donde se ven seres mitad reptil, mitad humanos, mitad rana, mitad lagarto, que parecen caminar sobre el mundo, que parecen transformar la vida de las personas, que parecen gritarnos desde los tiempos, desde el cosmos, desde otra dimensión, que tal vez sí existen. Gracias a ustedes por estar ahí. Yo sé que usted, si llegó a este punto, es porque le gustan estos temas. Gracias por escuchar este podcast que es diferente. Si quieren que siga narrando cosas, solamente pídanme leyendas de sus pueblos, de sus ciudades. Cuéntenme su historia si no quieren hablar. Yo lo digo aquí y lo haré con gusto y lo narraré con gusto, porque yo a usted, esté donde esté, sea quien sea, lo quiero mucho.